año cabe en 12 meses, pero también puede caber en historias. Hoy te vengo a hablar sobre los 40 libros que leí en 2025 y cómo me hicieron sentir. Bienvenidos a Potato Reads, el lugar donde analizamos libros que amamos y odiamos y te doy datos curiosos de los libros. Si te gustan los viajes emocionales, la fantasía, el misterio y las historias que se quedan contigo, dale like y suscríbete porque hoy vamos a ver los libros que marcaron mi 2025. Quiero empezar este rap con una de mis lecturas favoritas del año, La Comunidad del Anillo. La Comunidad del Anillo es un clásico de la fantasía que nos lleva a la comarca, tierra de los hobbits, donde Bilbo Bolsón vive holgadamente con todo su dinero luego de vivir grandes aventuras, pero un día decide que está cansado de la vida cotidiana y quiere vivir una última aventura antes de morir. Por esto, le entrega todas sus posesiones a su sobrino Frodo, incluyendo su anillo mágico. Años después, Frodo, que está inusualmente bien conservado, es visitado por Gandalf, el Gris, y le dice que el anillo guarda un terrible poder. Este era el anillo del Señor Oscuro, quien planea encontrarlo y destruir toda la Tierra Media. Entonces Frodo se reúne con las demás razas y juntos forman la Comunidad del Anillo, con el objetivo de que Frodo pueda destruir el anillo antes de que todo desaparezca. A mí en realidad nunca me gustaron las películas, pero agradezco haberle dado una oportunidad a los libros, puesto que me encantaron. Tengo que admitir que a veces el viaje de Frodo sí era largo, a veces muy largo, pero es un viaje que tuve el placer de terminar, puesto que te muestran el mundo poco a poco. Es como si el autor te llevara de la mano y te mostrara una historia maravillosa. Por todo esto, 5 estrellas. Funny Story es un romance aclamado por todos, pero que a mí me pareció bastante meh. En esta historia seguimos a Daphne, quien está prometida con Peter, pero Peter, antes de su boda, decide irse a una fiesta de despedida de solteros, donde va a estar nada más y nada menos que su mejor amiga de la infancia. Y sí, se da cuenta de que ella es el amor de su vida. Decide terminar su relación con Daphne y le da un día para salir de su casa, a pesar de que Daphne sí dejó a su familia, sus amigos y su trabajo para ir a vivir con él en su pueblo natal. En medio de su melancolía, Miles llega a ver a Daphne buscando a su prometida, quien es nada más y nada menos que la mejor amiga del tal Peter. Entonces los dos se juntan y él le pide ser su roomie para que ella tenga donde vivir. A ella no le queda nada más que aceptar y se van a vivir juntos. Y pues, aparte de que empiezan por ahí una relación fingida, que todos ya sabemos lo que va a pasar. Este es un cliché de los libros, pero al menos la autora trata de resolver los problemas de cada uno de ellos y tratar de liberarles de su carga personal antes de llegar al objetivo del libro y el meollo del asunto. Sin embargo, ni Peter ni Miles me parecieron particularmente memorables. Lo que sí me encantó fueron las escenas de coqueteo y las escenas de spicy. Por todo esto, 2.5 estrellas. Este año volví a Narnia a través de su audiolibro. Yo leí este libro cuando era niña y me encantó. Y ahora que lo volví a escuchar, la historia sigue siendo simplemente maravillosa. Esta historia literalmente te transporta a otro mundo a través de las vidas de los niños Pevensie, desde el primer libro en donde crean el mundo a través del árbol de los mundos, hasta el último libro donde te das cuenta que no todo es real. Cada minuto de esta saga lo he disfrutado al máximo y escucharlo de nuevo me llevó a mi infancia y me recordó por qué me gustan tanto los libros y las historias de fantasía. Si bien el libro tiene tintes religiosos, no llega a ser molesto, ni siquiera si no tienes afinidad religiosa. Simplemente esta es una historia extraordinaria. Con Narnia siento que no hacen falta más palabras. Quien lo ha leído sabe de lo que estoy hablando. Por todo esto, 5 estrellas. Un dato curioso es que C.S. Lewis no solo escribía este libro para los niños, sino para el adulto que un día querría recordar cómo era ser un niño. La Casa Torcida es un libro policíaco, donde todos, hijos, esposa y nietos, parecen ser culpables del asesinato del viejo millonario Aristide Leonidas. Todos se culpan entre ellos, todos tienen un motivo para matarlo, pero solo uno de ellos lo hizo. Por eso Charles Hayward investiga el caso entrevistando a todos los habitantes de la Casa Torcida. Sin embargo, él no logra encontrar las pistas a tiempo antes de que ocurra un segundo asesinato en esa casa. Yo al asesino la verdad es que jamás lo vi venir y por eso tiene un buen plot twist al final. Es una historia entretenida que de seguro te encantará. Por todo esto, 3.5 estrellas. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde vienen todas nuestras creencias? ¿Cuál fue la primera religión y por qué hay tantas hoy en día? ¿Sabías que el primer dios fue mujer? Todo esto se responde en el breve tratado de las religiones de Frederick Lenoir.
Este es un libro excelente, tanto como si crees en alguna religión como si no. Te habla sobre el ser humano en sus orígenes y qué lo llevó a creer en una fuerza sobrenatural que rige nuestras vidas. En este ensayo, Frédéric Lenoir analiza la humanidad desde el punto de vista antropológico, incluyendo cómo se desarrollaron las diferentes culturas en el mundo y cómo este desarrollo está intrínsecamente relacionado con las religiones. Definitivamente abre la mente del lector para mostrar cómo ha sido la humanidad en los últimos miles de años. El libro finaliza con una breve descripción de las grandes religiones que tenemos hoy en día. También nos muestra de dónde salieron y cuál es su impacto en el mundo actual. Esta es definitivamente una lectura obligatoria para cualquier criatura que se considere a sí misma humana. Por todo esto, 5 estrellas. La ciudad de las bestias es el inicio de una trilogía de aventura y fantasía, donde el protagonista Alexander tendrá que viajar a la Amazonía con su abuela, quien va a hacer un documental para la International Geographic acerca de esta criatura llamada la bestia. En este libro retratan la realidad ecológica del Amazonas y cómo las comunidades indígenas tienen contacto con el mundo exterior y cómo ese mismo mundo exterior trata de destruirlos a ellos y a sus tierras para buscar tesoros preciosos. Esta novela contiene partes del realismo mágico que nos muestran el corazón del Amazonas y cómo solo los indígenas tienen acceso a ese tesoro real. En pocas palabras, Alexander tendrá que convertirse en un jaguar para poder proteger lo que aprendió a amar. Es una historia muy entretenida y bonita que incluso cuenta con un gran giro hacia el último tercio del libro. Me mostró lo bello de la naturaleza latinoamericana y el por qué debemos protegerla. Recuerdo este libro con mucho cariño y definitivamente leeré más adelante los siguientes libros de la trilogía. Por todo esto, 3.5 estrellas. Persuasión es el primer libro que leo de Jane Austen. Adoro cómo no es un simple libro de romance, sino cómo nos muestra una crítica social a la época a través de estas historias de chismecito. Al principio me resultó un poco difícil de leer, porque pues es un estilo más antiguo y complejo, pero una vez le agarras el hilo, todo fluye. La historia se centra en Annie Elliot, una mujer inteligente y madura de 27 años que, tras ser persuadida para romper su compromiso con el capitán Frederick Wentworth por su falta de fortuna, enfrenta una segunda oportunidad años después cuando él regresa todo rico y respetado. La trama destaca por el contraste entre el amor verdadero y las presiones sociales, reflejadas en una familia vanidosa y personajes intrigantes. Algo que me llamó la atención es que Frederick se supone es un hombre increíble que sabe escuchar a las mujeres y tiene tantos otros atributos que son tan solo descritos por Annie en el libro, pero yo no vi que Frederick realmente fuera así con sus acciones. Entonces, eso me hace pensar si a lo mejor Annie o la misma Jane idealizó demasiado a este hombre en su libro. En la pantalla les dejaré algunas de mis frases favoritas del libro y un poco de su contexto. Aparte del libro existe la película y es muy buena, aunque yo siento que Annie pierde un poco su esencia ya que la retratan de una forma muy diferente, más actual. Por todo esto, 4 estrellas. Un dato curioso es que Jane Austen es conocida por sus novelas de romance. Sin embargo, ella no escribía romance para idealizar el amor, sino para criticar a la sociedad que lo condicionaba. La paciente silenciosa realmente es un libro que te lleva de la mano a través del mundo de la psiquiatría. Te muestra que no todo lo amable es bueno, ni que todo lo malo es verdad. En esta historia conocemos a Alicia, una pintora que un día decide dispararle a su esposo y jamás volver a hablar. Debido a su condición, es internada en un centro psiquiátrico, donde Theo, un psiquiatra, decide que su misión en la vida es hacer que Alicia hable de nuevo. Theo comienza un camino más bien de investigador y entrevista a sus amigos y familiares para tratar de averiguar qué pasó, pues no queda claro si Alicia tenía un motivo o no para matar a su esposo, y tampoco sabemos qué la llevó a enmudecer para siempre. Lo que nadie sabe es que Alicia lleva un diario, donde cuenta toda la verdad que ella puede decir. La trama cuenta con un giro inesperado hacia el final que te hace atar cabos y ver la realidad con tus propios ojos. La paciente silenciosa se ganó 4.5 estrellas, lo recomiendo mucho para un club de lectura y que puedan discutir los diferentes finales que puede tener La paciente silenciosa. Este año también volví al Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne a través de su audiolibro. Viaje al Centro de la Tierra está lleno de nostalgia. Este fue el libro que para mí lo definió todo. Lo leí cuando era niña y aunque no entendí la mitad de los datos científicos, me encantó. Desde entonces supe que amaba la ciencia ficción y a Julio Verne.
En esta historia seguimos a Axel, quien es obligado a ir como asistente del célebre científico el Dr. Otto Lidenbrock. Juntos viajan hasta Reykjavik, Islandia, para meterse dentro de la boca de un volcán que los llevará hacia el centro de la Tierra a través de diversos túneles. Lidenbrock promete que en el centro de la Tierra no habrá solamente una masa enorme e incandescente, sino que habrá un mundo entero por explorar. Atraviesan grandes maravillas y desafían la física para encontrar lo que tanto anhelan. Sin embargo, Axel vive con la constante tensión de que todas las decisiones de su tío son impulsivas y las llevan directamente hacia su muerte. Este libro me fascinó una vez más, solo que no recordaba que Axel fuera tan cobarde. Yo creo que si estuviera en su lugar, habría disfrutado el viaje enteramente. Definitivamente recomiendo este libro para cualquiera que esté iniciando su viaje a través de la fantasía y la ciencia ficción. Por todo esto, 4.5 estrellas. Kristin Hanna hizo un trabajo excelente al escribir Las mujeres de la guerra. Esta historia de ficción histórica retrata la vida de Frankie McGrath, una niña rica, hija y hermana de militares estadounidenses que están siempre listos para morir por su país, lo que le hace creer a Frankie que para una mujer es igual de heroico ir a la guerra. Pero la verdad, no lo es. Frankie se inscribe como enfermera en la guerra de Vietnam y su padre y su madre ponen el grito en el cielo. El libro nos muestra todas las adversidades que no solo Frankie, sino todas las enfermeras que trabajaron en Vietnam tuvieron que atravesar. También nos sensibiliza ante el trato de Estados Unidos hacia estas heroínas que cuando regresaron a su país nadie las reconoció, porque, de acuerdo a ellos, no hubo mujeres en Vietnam. Definitivamente es una historia que te fortalece a través de Frankie y sus amigas. La autora nos entregó este escrito luego de meses de investigación y de muchas entrevistas a enfermeras que estuvieron en Vietnam y vivieron en carne propia lo que Frankie describe. Gracias, Kristin, por visibilizar el trabajo de las mujeres de la guerra. Por todo esto, 5 estrellas. Lecciones de química te lleva a los años 50, donde una mujer estadounidense no podía tener un título de posgrado y si lo tenía, igual no valía nada para sus compañeros. En este mundo, Elizabeth Zott se abre paso y nos muestra lo que las mujeres podemos lograr con la determinación suficiente. Además, vemos la vida de Elizabeth y cómo trataba de no rendirse en esta sociedad fuertemente machista. Definitivamente es un libro con el que me pude identificar en varios aspectos de mi vida y no puedes evitar sentir rabia por las cosas que estas mujeres tuvieron que vivir. Elizabeth termina dirigiendo un programa de cocina donde les enseña a las amas de casa que ellas también pueden aprender química a través de la cocina y las impulsa a estudiar y a perseguir sus sueños. Incluso les enseña cómo envenenar la comida si es que su marido les trata mal. Elizabeth es un ejemplo a seguir que ha permanecido en mi memoria desde que leí el libro. Gracias, Bonnie, por alentarnos con esta joya. Por todo esto, 5 estrellas. Legados de Lórien es una saga de ciencia ficción extraterrestre que arranca cuando el planeta Lórien es aniquilado por los Mogadorianos, quienes buscan extraer la vitalidad del planeta para sus propios propósitos ocultos. Todos los lóricos mueren, a excepción de un grupo de 9 niños especiales que logran escapar a la Tierra junto con sus guardianes. Su misión es sobrevivir, reagruparse, desarrollar sus poderes y devolverle la vida al planeta Lórien. Sin embargo, los Mogadorianos los han seguido hasta la Tierra y planean terminar el trabajo y de paso conseguir un planeta más para su colección. La historia nos lleva a través de todos los puntos de vista de los niños supervivientes y lo que tienen que hacer para evitar que los Mogadorianos tengan éxito. Realmente es una saga que me encantó de principio a fin, ya que contiene todas las tramas que me gustan. Tiene romance, amistad, misterios y acción. Yo me leí los 11 libros de corrido y fueron una gran experiencia. Sin embargo, hay precuelas, hay secuelas y hay libros extra que también aportan muchísimo a la historia. Si te gusta la ciencia ficción juvenil, definitivamente esta saga es para ti. Yo le di 4 estrellas a la saga total y por eso te la recomiendo. Si quieres ver más a fondo qué pasa con cada uno de estos niños, puedes ver mi video de los legados de Lórien, la saga que merecía más amor. La rebelión en la granja es un librazo. Te muestra cómo siempre en la sociedad buscamos librarnos del yugo de la opresión y sin embargo siempre terminamos cayendo otra vez. Es un ciclo sin fin que ocurre diariamente con cada uno de nuestros ámbitos políticos, porque siempre habrá alguien dispuesto a gobernar y alguien dispuesto a ser gobernado. En esta historia seguimos la vida de los animales de granja cuando estos deciden que debido a un sueño del comandante Cerdo han tenido suficiente de los abusos humanos y proponen un plan para liberarse de ellos y así tener la granja únicamente para los animales. Y, increíblemente,
lo logran. Sin embargo, las disputas por el poder y nuevos postulantes comienzan con el fin de la granja de animales. Y el sueño de ser libres al final se convierte en tan solo una ilusión, porque la libertad original se va olvidando generación tras generación. ¿Eso no te suena un poco a la realidad? Realmente merece la pena leerlo, sobre todo antes de votaciones electorales, y le doy 5 estrellas por abrirme los ojos, aparte de cómo funciona el mundo. Un dato curioso es que George Orwell escribió La rebelión en la granja como una fábula sencilla, porque sabía que las verdades más incómodas entran mejor cuando parecen fáciles de entender. Las dos torres es por mucho mi libro favorito del Señor de los Anillos. En este libro, la comunidad del anillo se separa, llevando a Frodo, Sam y Sméagol a través de parajes desérticos para tratar de llegar a Mordor. Por otro lado, Pippin y Merry fueron secuestrados por los orcos y llegan al bosque de los Ents. Mientras tanto, Aragorn, Legolas y Gimli tratan de llegar a las llanuras para buscar ayuda y vencer a Mordor. Durante la narración, estas 3 historias se entrelazan para forjar la alianza que tratará de derrotar a Saruman y Mordor. Si bien me gustó el primer libro, en este se agradece que en cierta manera sí lleguen a su destino y además que haya muchas más cosas en el camino y que viajen más rápido. También aparecen enemigos nuevos y se fortalece la amistad entre Frodo y Sam. Mi parte favorita es del bosque de los Ents. Amé a esas criaturas con todo mi corazón y quisiera vivir con la tranquilidad que ellos tienen y al mismo tiempo poseer la fuerza y la furia para enfrentar la adversidad. Tener la calma de que siempre he sido y siempre seré. Haré un video más adelante sobre todos los libros del Señor de los Anillos, mis opiniones y cómo lo veo a comparación de la crónica del asesino de reyes. Por todo esto le doy 5 estrellas. Súper recomendado si eres fan de la fantasía. Un dato curioso es que prácticamente toda la fantasía moderna existe gracias a Tolkien. Incluso autores que no lo mencionan directamente están caminando por senderos que él creó. Trenza del Mar Esmeralda es una historia llena de nostalgia. Me hizo recordar cuando era niña y leía Narnia por primera vez con tantísimo gusto. La narración es muy divertida y amé a cada uno de los personajes. Trenza es una niña de cabellos dorados que vive en una isla rodeada por el Mar Esmeralda, en un mundo diferente al nuestro. Lo particular de este mundo es que todos sus mares están conformados por esporas, en lugar de agua. Cada mar tiene un tipo diferente de espora y cada espora reacciona diferente al agua. Por ende, es mortal ingerirlas. Trenza vivía tranquila con su familia, limpiando ventanas y haciendo delicias con lo que alcanzaba a comprar en el mercado, para luego compartirlas con su mejor amigo. Hasta que un día, el duque de la isla decide llevarse a su mejor amigo muy lejos en un viaje y lo pierde en manos de la gran bruja. A Trenza no le queda más que embarcarse en una aventura de lo más extraña y de lo más divertida, para tratar de salvar a su amigo y regresar a su tierra. Conocerá un nuevo tipo de familia y todo el mundo que hay fuera de su isla. Trenza del Mar Esmeralda es un libro hermoso, contado por uno de los personajes más emblemáticos de los que he leído. Es un libro que conecta diversos mundos que ansío conocer. Además, ver la transformación de Trenza desde el inicio del viaje hasta el final vale completamente la pena. La historia cuenta con un giro trascendental al final que la hace aún más increíble. Por todo eso, 5 estrellas. Recomendadísimo, sobre todo el audiolibro. En este libro, Cosby nos cuenta la historia de Titus, el primer sheriff afroamericano del condado Sharon. La narración comienza con Titus llegando al colegio del pueblo tras una llamada de auxilio por el asesinato de un profesor. Con este hecho empieza toda una red de mentiras y asesinatos que nos muestran la maldad intrínseca de un pueblo que tiene tantas iglesias como secretos. En este libro fue muy emocionante descubrir a quién realmente perseguía el sheriff y la ansiedad que te da no saber en quién confiar. Te pones a pensar qué es cierto y qué no, mientras resuelves el caso junto a Titus. Es un libro muy emocionante que me mostró la realidad que aún sufre la comunidad afroamericana en el sur de Estados Unidos, cuando no tienen acceso a sus derechos y la justicia se rige por su color de piel. Lo que no me agradó tanto es que el inicio es un poco lento, pero el autor construye la historia poco a poco. Luego todo se resuelve vertiginosamente como en una montaña rusa de la que no te quieres bajar. Por otra parte, Titus tiene una personalidad muy fuerte y eso se refleja en toda la historia. Cosby realmente creó un gran personaje con el que puedes empatizar y con el tiempo permanece en la memoria. Por todo esto, 4 estrellas. Definitivamente lo recomiendo. Mi último libro del año fue Agatha Racing y la Quiche Letal. En este libro conocemos a Agatha, una tiburón de los negocios que decide mudarse a un pueblito luego de su jubilación. Pero al poco tiempo empieza a sentirse aburrida y empieza a sentirse mal por haber dejado su negocio.
Y eso, junto a las ganas de volver a ser el centro de atención, la impulsan a entrar al concurso de quiches del pueblo. Como ella no sabe cocinar, decide comprar una quiche en el mejor restaurante de Londres y presentarla como suya. Lo que no sabe es que el juez morirá apenas pruebe su tarta. Ahora Agatha debe demostrar su inocencia y descubrir qué pasó realmente con su quiche. En el proceso destapa sin querer todos los sucios secretos de sus vecinos, a quienes les gusta fingir que en ese pueblo no pasa nada. Así comienzan las aventuras de Agatha Racing, que luego se convertirá en la protagonista de toda la saga de libros que creó esta autora. Este es un cozy mystery muy entretenido, donde sobre todo me gusta ver la vida de Agatha, las cosas que descubre sin querer queriendo, y cómo en el proceso también descubre quién es ella ahora que no tiene su negocio. Yo le di 3 estrellas y sí quisiera leer los siguientes libros de Agatha Racing. Como no todo es color de rosa, decidí también incluir los libros que empecé pero que no pude terminar. El primero de ellos es Mejor que en las películas, de Lynn Painter. Tenía muchísimas ganas de leer este libro porque estaba por todo el internet y a todo el mundo le encantó, pero a mí no me gustó para nada. Probablemente porque es un romance muy juvenil y yo creo que quizás si lo hubiera leído en el colegio me hubiera gustado más, pero ahora me parece un poco absurdo las razones por las que se odian y luego llegan a gustarse. Simplemente la historia no era para mí. Por eso, una estrella. Este año vi la película Nosferatu y me encantó, excepto por cierta escena bizarra, entonces decidí finalmente leer el clásico de Drácula, donde Jonathan Harker, un abogado de Inglaterra, viaja al castillo de Drácula y este lo toma como rehén. Durante su estancia vemos tenebrosas habilidades que tiene el conde Drácula y sus extravagantes costumbres, mientras teje su plan para trasladarse a Inglaterra y propagar la maldición de los no muertos. Es una historia que me encantó en un principio, pero que conforme avanza se me hizo muy oscura y algo lenta. En ese momento no estaba con el humor adecuado para continuar leyendo la historia, pero de seguro quiero terminarla en el futuro. El misterio de Salem Slot es una de las novelas más famosas de Stephen King. La historia nos relata la vida de los habitantes del pueblo de Salem Slot, pero literalmente de cada uno de ellos. Poco a poco las cosas se van oscureciendo en el pueblo cuando aparecen animales y personas asesinadas sin razón aparente. Poco a poco descubriremos cuál es el oscuro secreto de este pueblo. Me adentré en esta historia utilizando el audiolibro, pero creo que no fue la mejor idea. Al saltar tanto entre las historias de todas las personas del pueblo, es muy fácil perderse y sobre todo si no recuerdo los nombres o no recuerdo quiénes eran ellos. Probablemente retome este título, pero a través de su libro y ya no el audiolibro. Este año también traté de leer otro clásico, Moby Dick. En un principio la historia me atrapó bastante, pero en cuanto llegamos a la parábola de Jonás me perdieron, se tornó muy aburrida con una historia que yo ya conocía y se me hizo muy larga. Entonces al final dejé de leer este libro y no creo que lo retome. A lo mejor vería un resumen o algo así. En Alas de Sangre conocemos a Violet, hija de la gran comandante Sorrengail, quien la obliga a unirse a la Academia de Dragones para que se convierta en una soldado en esta guerra que está a punto de explotar. En la Academia, Violet se encontrará con su némesis Seiden, quien ama romper las reglas, y también con su mejor amigo de la infancia Dane, quien en cambio adora cumplirlas. Violet experimentará el miedo y el sacrificio al tratar de convertirse en algo que no es. Mientras hace nuevos amigos, pierde a los anteriores y se da cuenta que está enamorada de su archienemigo. Mi parte favorita de esta historia es cuando Violet empieza a descubrir sus poderes y aparecen los dragones. La parte que me hizo dejarles cuando empiezan las escenas spicy. Se me hizo muy bizarro que estas escenas estuvieran relacionadas con los sentimientos de los dragones y que cayeran rayos y fuego con cada clímax. Además, creo que la autora tenía mucho material para construir un mejor mundo alrededor de esta historia, pero no lo supo aprovechar. Al final se centró mucho en la academia y no terminas entendiendo qué está pasando en la guerra, ni qué es todo lo que pasa afuera de la academia, dejándome con un mundo a medias. Por todo esto, 2 estrellas. Y no terminé de leer el primer libro y tampoco planeo leer ninguno de los siguientes. Para mí, esta saga está muerta. Criaturas luminosas. En este libro seguimos a Tova Sullivan, una viuda septuagenaria que limpia el acuario local cuando se encuentra con Marcelo Max Quiddles, un inteligente pulpo gigante del Pacífico que narra su cautiverio en primera persona. O sea, ¿quién no quiere escuchar a un pulpo que habla? Marcellus ayuda a Tova a descubrir la verdad sobre la desaparición de su hijo 30 años atrás, uniendo sus vidas a través del duelo, la soledad y la esperanza.
A pesar de que es una premisa fresca e interesante, la pluma de la autora en verdad no logró atraparme. Aún así, sí quisiera saber cómo termina esta historia y probablemente solo vea un resumen. Después de leer Trenza del Mar Esmeralda, lo más lógico me pareció leer Yumi y el pintor de pesadillas. Pero este libro no me atrapó para nada. Escuché los 3 primeros capítulos y no logré engancharme con la historia. Sin embargo, no quiero decirle adiós para siempre, tal vez leyéndolo en otro momento, sí me atrape. Ciega es un libro muy particular, en donde los seres humanos ya han alcanzado la inmortalidad. Ya no hay enfermedades y si mueres en un accidente tus padres pueden pagar una fianza para revivirte. En un mundo así, la justicia es impartida por segadores, personas especiales que deciden cuándo y cómo terminar la vida de una persona. En esta historia, los adolescentes Citra y Rowan son seleccionados como aprendices para aprender el arte de ser segadores. Su entrenamiento y evolución moral en medio de una organización dividida es lo que define la trama. A pesar de esta premisa tan prometedora, la historia no logró atraparme, pero este no es un adiós para siempre. Tal vez sí vuelva a retomar esta historia. Este fue mi 2025, un año lleno de mundos, preguntas, nostalgia y personajes que se quedarán conmigo para siempre. Si te gustó este viaje, deja tu like y no olvides dejar en los comentarios cuál fue tu lectura favorita del año. Yo soy Potato Reads y nos vemos en el próximo video para hablar sobre los otros mundos que nos hicieron creer que todo es posible. Hasta la próxima.